Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros a esta serie de charlas, las charlas del Estanquillo, en donde hablamos sobre Carlos Monsiváis, sobre su vida, su obra, a veces es un poco sobre las anécdotas de Carlos Monsiváis, pero en este caso hablaremos de algunas cosas muy en específico. Agradezco mucho a Armando González Torres, poeta y ensayista, que esté con nosotros. Muchas gracias, Armando. No, al contrario, muchas gracias, Daniel. Sí, si gustas empezamos hablando un poco sobre cuál era el clima después del 68, que fue un momento muy importante para Monsiváis, porque a partir de ese momento se convirtió quizás en el Monsiváis que ahora conocemos y reconocemos, ¿no? Exacto, yo creo que Monsiváis tuvo, digamos, un inicio muy precoz en la vida literaria. Él era un participante importante, un polemista, reseñista. Sin embargo, en efecto, a partir del 68, él se convierte en una figura señera, y yo creo que es partícipe fundamental de una mutación en la noción de la cultura. Creo que después del 68, y lo han dicho mucho algunos teóricos, esta derrota política que tuvieron los movimientos del 68 en el mundo fue también una victoria, fue por supuesto una derrota política, pero una victoria cultural. Así es. En el sentido de que se subió a la agenda de la cultura muchos temas que estaban fuera. Digamos, la noción de la cultura como una serie de bellas artes, como una concepción de un canon creado por genios, dirigido a una élite, fue profundamente cuestionada. Claro. Muchísimas manifestaciones que anteriormente eran consideradas bastardas, como la cultura de los medios masivos, la radio, la televisión, el cine, la cultura popular, fueron incorporadas, digamos, a un concepto mucho más amplio de cultura. Se pensaba que esta idea de una cultura elitista, de una cultura basada en un canon fundamentalmente occidental, pues era, digamos, parte de una superestructura, como se llamaba, de dominación, y en ese sentido de lo que se trataba era de desmantelar este concepto que se considera pues como parte, decía, de una estructura de dominación. Y creo que para bien o para mal, Carlos Monsiváis fue un partícipe fundamental de este proceso en México. Claro, es cierto, lo que dices me llama mucho la atención, porque justo hasta ese momento que esta derrota, pero que se convirtió en victoria, porque salieron a relucir todas esas artes que estaban como al margen del canon oficial, y se leyeron con nuevos, digamos, con nuevas intenciones, libros como por ejemplo Walter Benjamin, el libro de los pasajes, claro, que él ya había puesto en realidad en escena el asunto de la calle, el asunto de los objetos, la moda, exactamente, ¿no? Los barrios, pero que no se habían leído quizás tan bien, sino hasta ese momento en donde realmente coincidieron tanto la teoría, digamos, como la práctica, es decir, tomar la calle para ejercer ciertas libertades, no solo sociales, sino políticas, sexuales, etcétera. Exacto. Sí, y bueno, lo que hace Carlos Monsiváis es precisamente este proceso de detonación de otro concepto de cultura, y para ello crea, yo diría, un género, renueva un género, digamos, con una antigua genealogía en México, que es la crónica, pero él lo renueva
con, digamos, un estilo audaz, con una juxtaposición de lo mismo, términos del nuevo periodismo, fórmulas y recursos del nuevo periodismo norteamericano, de la vieja crónica mexicana, recursos analíticos del estructuralismo y del postestructuralismo francés, y bueno, sobre todo, mucho humor, mucho relajo, Claro. y crea un género, digamos, totalmente nuevo, que va a ser la crónica, un género plebeyo con el que él intenta de alguna manera pues desequilibrar este concepto, por decirlo así, anacrónico de cultura que pues era el que predominaba en el México de su tiempo. Claro, porque la crónica, digamos, en el siglo XIX, no nos vayamos a los cronistas de Indias, sino a la crónica ya, digamos, urbana en el XIX, Exacto. era un poco una crónica casi de sociales, ¿no? Como de vean los escaparates, de vamos al Jockey Club, de veamos a las bellezas en la calle de Madero, justamente aquí, y entonces quizás eso fue lo que Monsiváis le quitó. No, era una crónica callejera, pero una crónica que aspiraba como a esta cultura tradicional y elitista. Sí, yo creo que hay varias operaciones que hace Monsiváis con el género de la crónica. Sí. Por un lado, le imprime un sentido político. Claro. Importantísimo. Por otro lado, la utiliza como, digamos, plataforma para establecer un concepto alternativo que a mí me parece, y llegaremos en algún momento a eso, que tuvo excesos en ese sentido, pero a establecer un modelo alternativo al de la cultura elitista oficial, elevando la cultura popular. Claro. Carlos Monsiváis es un extraordinario retratista, por ejemplo, de nuestros grandes artistas populares, de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez, de Celia Montalbán, y lo que él hace de alguna manera es, por un lado, elaborar un canon alternativo al de la cultura elitista oficial, y por otro lado también imprimirle a la crónica un sentido político pues muy profundo. Él, recordemos, aparte de que fue un extraordinario retratista de nuestros artistas populares, fue también, digamos, un cronista de pues muchos, de la mayoría de los movimientos sociales de su época. Él era un entusiasta, fue pionero, digamos, de la aclimatación en México de este concepto muy difuso de sociedad civil, y él era un historiador de, digamos, todos los movimientos que le parecían pues alternativos, opositores. Claro. Él los saludaba entusiastamente, ¿no? Desde el nacimiento de la CENTE, por ejemplo, hasta también personajes que le parecían subversivos de las costumbres, a veces con muy mal tino, pero como Gloria Trevi, como Gloria por ejemplo, Trevi, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, dices muy bien que la crónica era digamos, ya una posición política. ¿Y dónde la ves? A mí me da la impresión de que esa posición política empezaba desde el hecho de que la crónica es, digamos, ponerse en el lugar de los de a pie, en ser un testimonio, pero en estar dentro de la masa. Es decir, un cronista no puede verlo desde arriba, sino tiene que estar a nivel de calle. Exacto, sí, bueno, después del 68 se supone la crónica, digamos, se vuelve un género muy importante, porque es un género, digamos, periodístico, pero también es un género político, y es un género que en manos de autores como Monsiváis o Poniatowska, pues también adquiere gran altura literaria. Y en ese sentido, la crónica adquiere, digamos, derecho de ciudadanía en la República de las Letras. Era hasta entonces un género pintoresco, pero un tanto marginado, y creo que con voces como Monsiváis y Poniatowska es un género que se vuelve central. Ellos inauguran una nueva escritura, y además inauguran también una genealogía extraordinaria de cronistas que les van a seguir después: José Joaquín Blanco, Pérez Gay, Luis Miguel Aguilar,
Porque además eso ocurría aquí, pero ocurría también en el mundo, no lo crees así, es decir, hasta por ejemplo el nuevo periodismo estadounidense también le da un estatuto al periodismo de literatura, porque Claro. antes estaban muy separados, digamos, era un asunto como letras, digamos, diarias, que se hacían con extrema rapidez y que por eso no podían quedar o no quedaban dentro del canon, pero que ahora muchos justifican y que, por ejemplo, Juan Villoro entre nosotros insiste en su trabajo periodístico, de que todos los días es tan idéntico como el que hace en la literatura, ¿no? Sí, no, después de los años 60, pues el concepto de cultura se ensancha, a veces yo creo que demasiado, Ajá. y a veces creo que también llega a ejercerse una nivelación muy abusiva entre expresiones. Digamos, finalmente es cierto que la cultura es mucho más que un conjunto de bellas artes, pero también es cierto que hay una diferencia entre Wagner y Los Ángeles Azules. Y creo que muy a menudo en este intento de detonar, de romper con el concepto elitista de la alta cultura, personajes como Monsiváis incurrieron en excesos, elevaron, digamos, al canon a personajes que verdaderamente no tienen nada que hacer ahí, Claro. que son expresiones significativas e importantes de la cultura popular, pero que, como decía, hay diferencias entre un bolero y una sinfonía. Claro. Háblame de dónde ves esos peligros, dónde ves esos excesos, digamos. Bueno, yo creo que la propia obra de Monsiváis es muy reveladora, digamos, de estos excesos. Él es un autor extraordinariamente dotado, con muchísimos recursos literarios, pero al mismo tiempo siento que a menudo está muy desperdiciado en lo transitorio, en lo pasajero, en el humor, en la ocurrencia. Siento que hay momentos extraordinarios en su obra, pero que es difícil encontrar un enfoque sistemático. Y que, digamos, si tú piensas en los libros de Monsiváis y si uno se acerca póstumamente a la obra de Monsiváis, a sus libros, vas a encontrar poco de lo que él era, porque él era también, digamos, un personaje socrático, un personaje muy oral. Claro. Y eso tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, porque se pierde en la declaración de banqueta, en la ocurrencia chistosa, en la declaración pintoresca, y creo que en ese sentido es una de las grandes ventajas y también de las carencias, de las vulnerabilidades de Monsiváis como figura intelectual. Él es un personaje, digamos, con una formación extraordinaria, omnívora, sí. Pertenece a esta genealogía de grandes hombres de letras mexicanos, en la que están Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes y el mismo Monsiváis, pero al mismo tiempo, en efecto, es un intelectual profundamente mediático, es un intelectual que sabe, digamos, muchísimo el valor de las estrategias mercadotécnicas, por decirlo así, de la declaración, de la ocurrencia, del chiste, sabe muchísimo, digamos, del impacto que puede tener el humor como recurso pedagógico, y acude a estos recursos pues con muchísima frecuencia, y en ese sentido sí prefigura lo que sería mucho el intelectual mediático de nuestros tiempos, sí. Digamos, un escenario intelectual donde muchas veces importa mucho más el gesto que el argumento, mucho más la declaración vistosa que la idea. Y creo que Monsiváis hizo uso y abuso de estas estrategias.
Que supongo que eso es un poco lo que tuvo que ver esta famosa disputa entre Octavio Paz y Monsiváis. Es decir, él lo veía justo como ese intelectual, grandes vuelos, letras, un hombre que ya estaba pensando quizás incluso en sus obras completas, y el otro estaba pensando más bien en qué se iba a decir día a día, no en lo que se iba a quedar, digamos, para el futuro ni para la posteridad. Quizás incluso el término de posteridad no le pareciera tan adecuado. Cuéntanos un poco cómo fue esa famosísima polémica que tuvo que ver con esos años. Sí, y exactamente tiene que ver con estas muy distintas concepciones de la vida intelectual y de la función del intelectual que tenían Monsiváis y Paz. Y que, es una disputa larga desde principios de los años 70, digamos, a través, Monsiváis había sido editor de una de las épocas más controvertidas, más militantes, también más vivas del suplemento México en la Cultura de siempre, y Paz había estado dirigiendo Plural, ¿no? Que fue una ventana al mundo, una ventana cosmopolita, que creó también, digamos, toda una agenda política en México. Entonces ya había muchos roces, muchas diferencias. Sin embargo, estas diferencias afloraron y se hicieron evidentes en 1977, cuando Paz recibió un premio, el Premio Nacional de Letras, le concede una entrevista a Julio Scherer, y en esa entrevista pues habla mal de la intelectualidad de izquierda mexicana, dice que la izquierda está extraviada, y Paz Monsiváis le contesta a Paz, y tienen una pues polémica muy larga, donde Paz precisamente dice una frase que luego se hizo muy famosa, de que Monsiváis era un hombre de ocurrencias, no de ideas, y Monsiváis le replica que Paz es un hombre de recetas y no de ideas. Claro. Y bueno, es muy sintomática esta disputa precisamente de esta distinción entre dos campos intelectuales muy distintos. Por un lado, Paz, que cree en la cultura precisamente, pues sí, como un canon, como un digamos modelo de exigencia intelectual y creativa, como un modelo de excelencia, mientras que Monsiváis piensa en la cultura mucho más como un recurso cultural de lucha contra el sistema. Y es precisamente esta concepción y también, digamos, la concepción coyuntural sobre pues el clima político de la época, sobre el papel de la izquierda, lo que más los enfrenta. Sí, y lo que acabas de decir me importa mucho, porque creo que ese sentido que tenía Monsiváis con respecto a la crónica y con respecto a lo que escribía era como literatura de combate. Estaba pensando en algo que iba al día a día y a las circunstancias políticas y sociales del momento, y en cambio en los ensayos, por ejemplo, políticos de Paz, recogían desde una tradición prehispánica, colonial, y se enfrentaban a la hora, pero con todas esas herramientas. Es decir, trataba como de que quedara como una suerte no de crónica, ni siquiera una suerte de comentario del evento político del momento, sino verdaderamente un ensayo, ¿no? Sí, y bueno, recordemos además que la época posterior al 68, sobre todo pues los primeros años de los 70, bueno, yo diría que prácticamente toda la década, es una etapa profundamente politizada, donde además, por muy diversas razones, entre otras que no había, digamos, la libertad de prensa que existe ahora, la cultura se convirtió en el escenario de la batalla política, y las publicaciones culturales, por ejemplo, pues eran, digamos, el foro donde se discutían muchos temas de la agenda política, y donde, digamos, el concepto de cultura estaba profundamente politizado, inmerso en la vida diaria, inmerso en la coyuntura, y creo que desde sus distintas trincheras, tanto
Monsiváis y el conjunto de la izquierda, como Paz y su grupo de afines, pues estuvieron primordialmente en esta batalla. La cultura se tiñó profundamente de política, para bien o para mal. Si hoy vemos muchas de esas polémicas, a lo mejor nos huelen a naftalina, pero creo que fueron fundamentales para formar pues la noción actual de cultura, ¿no? Claro. Estamos hablando mucho, porque se debe hacer, porque fue un gran escritor de crónica, pero hacia el final de su vida escribió, y me importa mucho tu opinión, porque tú eres poeta, escribió mucho sobre poesía, y le interesaban muchos poetas, y la poesía como una expresión. Sí. ¿Cómo ves esos textos? Sí, bueno, yo perdón, Monsiváis siempre fue alguien muy interesado en la poesía, llegó a traducir a Robert Lowell, por ejemplo, sí, está muy interesado, digamos, sobre todo en la generación de contemporáneos, sí, claro. Y yo creo que hace rato platicábamos de que finalmente sus libros son dispersos, de que su obra está muy teñida de lo pasajero, y en ese sentido, desgraciadamente, creo que tiene mucha fecha de caducidad. Sin embargo, yo creo que uno de sus libros perecederos va a ser sobre un poeta, sobre Salvador Novo. Creo que ese libro, para mí, es mi libro preferido de Monsiváis, y yo creo que es el mejor libro de Monsiváis. Claro. Es un libro donde habla del poeta, de la figura pública, del precursor, del dandy. Es uno de sus libros más documentados, pero al mismo tiempo más entrañables. Yo tengo la impresión de que Monsiváis, pese a su ubicuidad y el papel, digamos, pues, entrañable que jugaba en la vida cultural mexicana, era un personaje muy misterioso, era un personaje que cuidaba mucho su intimidad. Y precisamente en este libro sobre Salvador Novo hay una identificación humana con su personaje que hace aflorar al Monsiváis más íntimo. Yo creo que si uno quiere tener el retrato de Monsiváis, este retrato intelectual, habría que acudir precisamente a esta pues especie de homenaje, biografía, ensayo sobre Salvador Novo. Sí, y a mí también es un libro que me gusta mucho, porque creo que es una especie de autobiografía soterrada. Es decir, realmente se ve en la figura de Salvador Novo, e incluso ve los riesgos que pueden conllevar ser este gran personaje público que fue Salvador Novo, y que terminó estando un poco de parte del sistema político, ¿no? Claro, y bueno, que es muy curioso porque precisamente, digamos, en este personaje a la vez subversivo y oficialista que es Salvador Novo, creo que Monsiváis encuentra un paradigma y al mismo tiempo un antídoto. Creo que también el papel, la función que jugó Monsiváis, esta función de cronista de la actualidad, esta función de legitimador de causas sociales, esta función socrática de criticón de la vida pública, también tiene muchísimas ambigüedades. La función intelectual en nuestro país está llena de trampas, de vulnerabilidades, y el propio Monsiváis no era ajeno a ellas. Digamos, era un personaje que se movía en los arrabales, pero que también se movía en las esferas oficiales, y en este sentido yo creo que este ejemplo de Salvador Novo pues fue una especie de alerta para la propia vida pública de Monsiváis. ¿Crees que le ayudó a mantener, digamos, una distancia, un poco una distancia, o no tanto?
Bueno, siempre es muy difícil mantener la distancia tanto del poder como de la gallola. El intelectual como que siempre está, digamos, a riesgo de la cooptación de los poderosos, de los políticos, de los ricos, o al contrario, también hacia la dictadura del aplauso, de lo que le va a caer bien a la muchedumbre. Siento que Monsiváis se fue mucho más hacia este lado, sí, hacia lo políticamente correcto, hacia lo aplaudible. Sin embargo, también debo reconocer que tuvo en muchos momentos gestos extraordinarios de independencia. Simple y sencillamente yo recuerdo en un momento que, siendo él muy partidario de Andrés Manuel López Obrador, cuando López Obrador tuvo este plantón en Reforma, él marcó una distancia muy valiente que ninguno de los feligreses de este personaje se atreven. Claro, claro. ¿Qué más te interesa de Monsiváis? Estamos hablando de la crónica, estamos hablando de los textos sobre poesía. Que además me llama mucho la atención otra vez el asunto Paz. Monsiváis, hablamos del libro de Salvador Novo, y Paz tiene uno maravilloso sobre Javier Villaurrutia, que parecen otra vez como enemigos pero complementarios. Habría que leer ambos para poder, casi al mismo tiempo, sí, casi simultáneamente, para tener otra vez esas dos visiones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ambos, y con muy buena razón, fueron, digamos, una de sus estaciones predilectas de la historia literaria mexicana, pues fue la generación de contemporáneos en los años 20, finales de los años 20 y los años 30, que es la etapa en que este grupo de escritores marginales al que pertenecen Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Jaime Torres Bodet, digamos, es un grupo que, contra la tendencia predominante de la época, que es una literatura fundamentalmente social, ellos propugnan por la dignidad estética de la literatura, por la autonomía de la literatura más allá de los hechos sociales, y digamos con ello, con este gesto, pues fundan lo que sería la modernidad cultural mexicana. Gracias. Y precisamente por este pues carácter precursor, tanto Monsiváis como Paz tienen mucho interés en figuras como Novo y Villaurrutia. En Monsiváis, además, la identificación con Novo pues viene en muchos sentidos, por su papel subversivo político, pero también por su papel subversivo en la cuestión de género, en la cuestión de preferencias sexuales. Sí. Entonces creo que ambos se demoran en esta etapa histórica de la cultura mexicana. Y por ejemplo, otro de mis textos preferidos de Carlos Monsiváis pues son sus notas sobre la historia de la cultura mexicana en el siglo XX, que aparecieron en la Historia General de México del Colegio de México, y que luego ya aparecieron como un librito individual, ¿verdad? Sí. Así es, y que también es uno de los ensayos mejor sustentados de Monsiváis, y con digamos con una visión panorámica extraordinariamente rica, que después amplía un poco en este otro libro que a lo mejor recuerdas, conoces, que se llama Las Esencias Viajeras, en donde habla sobre la cultura del siglo XX, pero ya de toda Latinoamérica, y realmente hace un repaso, ¿no? Que bueno, ese es un libro interesante y además muy, digamos, pues también indica mucho sobre el radio de interés de Carlos Monsiváis, que también es significativo. Siento que Monsiváis, siendo un intelectual omnívoro, profundamente dotado, conocedor de idiomas, cosmopolita, tengo la impresión de que fue un intelectual finalmente muy provinciano.
en el sentido de que yo creo que esta atracción que tenía por la actualidad, por la coyuntura, lo hizo pues encerrarse, por decirlo así, incluso ya ni siquiera en el país, sino en la ciudad. Es un autor profundamente urbano sí. y que se ocupó muy poco de sus alrededores, a diferencia de intelectuales que le antecedieron y a cuya genealogía pertenece sin duda, como Alfonso Reyes, Octavio Paz y Carlos Fuentes, que ya decíamos, él es parte de esta... Claro, de esta genealogía. ¿Y a qué crees que se deba? ¿A que sus preferencias, sus intenciones políticas, sus rebeliones sociales tenían que ver más con la urbe? ¿O? Yo creo que digamos, lo transitorio finalmente es un imán muy poderoso y que pues es otra de las tentaciones del intelectual, pensar que tu rancho es el mundo. ¿Qué podrías, digamos, cómo podría uno vacunarse contra esa impresión de que lo que está pasando ahora, porque sucede mucho cuando tú estás en Twitter, lo que sucede en Twitter, la nota del momento, el meme del momento es lo más importante y lo demás ha quedado afuera. La gente con más frecuencia estudia la historia contemporánea o la historia del siglo XX como si fuera lo único que ha ocurrido a lo largo de los millones de años de historia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un problema, digamos, general de la vida intelectual contemporánea, la falta de memoria, la falta de perspectiva, el pensar que la actualidad lo es todo, y yo creo que precisamente pues esa propensión también nos obliga, nos conduce muy a menudo a repetir la historia, a redescubrir Américas, en fin, pero digamos no es, por decirlo así, un defecto que se tenga que atribuir a Monsiváis, sino que es un rasgo pues muy característico de la cultura contemporánea, ¿no? Creo que tenemos una cortedad de miras. Y a veces creo que también es muy heredado, corrígeme por favor, me da la impresión de que los contemporáneos tampoco se interesaban mucho ni por la gallola, para ponerlo en los términos de los que hablabas, ni por la política en el sentido contestatario, porque bueno, muchos fueron funcionarios, pero tampoco como que no se interesaron en ninguno de los mundos, sino solo en el mundo de la literatura. Corrígeme por favor. Sí, bueno, lo que yo creo que algo muy importante que hizo la generación de contemporáneos fue primero pues concebir a la cultura y al ámbito de las artes como un ámbito independiente, un ámbito autónomo más allá de la política, un ámbito que no tenía que subordinarse a las necesidades políticas del momento, que era, digamos, la visión predominante en esa etapa de la historia mexicana. Pero por otro lado fueron también profundamente abiertos al mundo. Eran traductores, sí, claro. Estaban interesados en todas las artes, y algo muy importante, al mismo tiempo que eran muy conocedores de la actualidad artística del momento, muy conocedores de las vanguardias, tampoco eran, digamos, seguidores automáticos de la moda. Por ejemplo, todos ellos en su momento pues conocieron las vanguardias, el futurismo, el surrealismo, y en su creación poética utilizan recursos, digamos, de estos movimientos, pero en ningún momento se vuelven sus seguidores maquinales. Tienes razón, sí. Entonces yo creo que Villarruel tiene décimas, por ejemplo. Sí. Es decir, tiene estructuras bastante tradicionales dentro de la poética. Sí, que era otra cosa que los contemporáneos defendían, la continuidad de una idea de cultura. Tras, digamos, el hecho sismático de la Revolución Mexicana, un tic de la cultura posrevolucionaria era que se empezaba de cero.
Claro, como si no hubiera ninguna exacto, raíz, ninguna tierra. Y lo que hacían los contemporáneos era precisamente esta defensa de la memoria cultural, de las raíces. Sí, lo que hacían es quizás poner los temas modernos, contemporáneos, en esos odres viejos, como el soneto en el caso de Novo, ¿no? Claro. O la décima en el caso de Villaurrutia. Sí. Pero hablaban de cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Claro. O que les interesaban personalmente. Son autores ejemplares en el sentido de que son autores. Novo, por ejemplo, era un autor muy experimental, pero al mismo tiempo con un conocimiento enorme, detallado de la tradición. Sus primeros poemas, pues por ejemplo, yo creo que son poemas más vanguardistas que los de sus coetáneos, de los estridentistas. Sin embargo, al mismo tiempo tenía un extraordinario manejo de las formas tradicionales de la poesía en castellano. Monsiváis, ¿no crees que también a veces buscaba eso? Es decir, hablar del coetáneo de lo que estaba ocurriendo, pero de alguna forma rescatar el pasado y ponerlo como en escena y en juego para decir todo esto es lo que está pasando al mismo tiempo, no solo el presente. Sí, sin duda Monsiváis estaba extraordinariamente formado, tenía un conocimiento muy amplio de la tradición cultural de México, de la literatura del siglo XIX, de principios del siglo XX, y en efecto esta pasión por la actualidad estaba matizada por este conocimiento de la tradición. ¿Qué rescataríamos hace 6 años que no está con nosotros? ¿Qué rescatarías? Bueno, yo rescataría pues muchísimas cosas. Rescataría al gran retratista que aparece en sus crónicas, rescataría también a este cronista de movimientos sociales, rescataría a este extraordinario antólogo, rescataría al gran ensayista de largo enfoque, como en estas notas sobre la cultura mexicana, rescataría a este autor que se ve en el espejo de otros, como en su gran libro sobre Salvador Novo, y yo creo que hay mucho por codificar, por sistematizar en la obra de Monsiváis. Creo que hay muchísimos tesoros dispersos, digamos, dentro de una obra sobreabundante, en una obra en la que abunda lo pasajero, en la que abunda lo caduco, pero en donde también hay grandes tesoros. Y yo creo que también algo muy importante y que además se está haciendo, Braulio Peralta, que está aquí, está escribiendo un libro sobre Monsiváis, pues hay que rescatar a la propia figura de Monsiváis, ¿no? Y a la figura como hombre, como sí, bueno, claro, como que él fue un hombre tan secreto que quizás es buena idea rescatar a este hombre, su parte, por ejemplo, religiosa, que es muy difícil, se nota en sus citas bíblicas, etcétera, pero que no se ve. Exacto. Y quizás solo habla de ello en su famosa autobiografía, que también creo que ya ni siquiera está editada. Sí, ya no es asequible, ¿no? Que escribió muy joven, además, menos de, no sé si menos de 30, creo. Creo que además ese era el juego, ¿no? Que tuviera menos de 30, Elizondo, García Ponce, Dol, que escribieron estas y que él era todavía más joven que ellos. Él era todavía, tienes toda la razón. En efecto, y hay que recalcar esto, que una pues inserción muy precoz en la vida pública y un ascenso meteórico, gracias a su talento, gracias a su humor, porque hay que insistir. Yo siento que el estilo de Carlos Monsiváis en muchos de sus seguidores pues se hizo un tanto flojo, monótono, pero que en su momento fue una auténtica novedad. Sí, eso es muy interesante. Ahora digamos, abres una revista o abres un periódico y cualquier columnista
tiene sentido del humor, puede chacotear, puede hablar de casi cualquier cosa, pero era algo que no se hacía mucho en cierto momento y que se lo debemos a él. De pronto parece como que estaba ahí desde siempre, pero en realidad es una tradición muy reciente. Sí, no, y yo insisto en que me parece un recurso gastado, fácil, pero bueno, pues tuvo su mérito en su momento, ponerle un título de una canción popular a un ensayo. Claro, y sobre todo como abrir no solo el sentido del humor en tanto que autor, sino el sentido del humor en tanto que lectores, también que nosotros podamos reconocer en esos títulos. Y yo creo que en ese sentido, y hay una cosa que se me pasó a decir, esta uso y abuso del humor en Monsiváis, pues no era meramente recreativo, yo creo que tenía un motivo político. Para Monsiváis el humor en muchos sentidos era subversivo y al inducir a través del humor esta duda sobre las certezas hegemónicas, de alguna manera lo que hacía Monsiváis era tratar de crear un espectador o un lector soberano, un lector mucho más crítico, mucho más dueño de sí, un lector que al menos por el humor, por el relajo, por la chanza, pudiera liberarse de las muchas fuerzas que lo arrojaban, lo dominaban. Es cierto, hay cosas muy interesantes en sus textos, o dos que me gustaría traer a la mesa, a ver qué me comentas. Una, que a través del sentido del humor lo que hacía era también como dislocar el propio discurso, es decir, podía ir de hablar sobre el presidente en turno en un momento y de inmediato sobre la moda a través solamente del paso del humor, es decir, le permitía como romper el discurso, un discurso tradicional, a través del humor. Y la otra, que los textos casi siempre son corales, es decir, no solo es el autor hablando y diciendo lo que piensa y lo que cree, sino hay el testimonio de incorporando la expresión popular, ¿no? Y sí, en efecto, digamos, su humor era tan denuncia que pues su famosa columna, Por mi madre bohemios, pues era precisamente exhibir la jumentalia de la vida política, ¿no? Sí, así es. Y poner en escena también las voces de los otros. Claro. No solo digamos su voz o su impronta personal, sino poner en escena las voces de los otros. Que es lo que hace, digamos, la crónica contemporánea en México, ¿no? Digamos, quitar el monólogo al autor y establecer, digamos, pues una voz colectiva, elevar una voz colectiva. Que retomaron muy bien el gran libro de Elena Poniatowska, uno de los grandes, el del Tlatelolco. Claro. En realidad es una serie de testimonios, ¿no? Ella hace una introducción y bueno, obviamente la edición y la elección de esos testimonios ya es una impronta personal, pero en realidad están solamente las voces. Sí, precisamente lo que hace, digamos, la crónica en personajes como Monsiváis, como Poniatowska, es desmantelar, digamos, el monopolio del autor y elevar las voces, que ahora suena un poco cursi, pero en ese momento era interesante la voz de los que no la tenían, ¿no? Y también era rompedor lo que acabas de decir del autor, era una de la tradición francesa de la muerte del autor. Sí, claro. Foucault como Barthes. En efecto. Sí, bueno, no lo mencionamos, pero hay mucho en Monsiváis de Roland Barthes. Una visión bartiana, digamos, muy adaptada, muy pintoresca, con el humor peculiar de Monsiváis, pero el enfoque que tienen, por ejemplo, las mitologías de Barthes, pues es exactamente el mismo de los grandes momentos de Carlos Monsiváis, ¿no? Sí, creo que es ahí donde grandes momentos como retratista, sí. como lector de la cultura popular, lo que tú decías,
decías, no solo fascinado, sino también crítico. Sí, creo que todavía no hacemos esa relación, bueno, todavía no encuentro ese gran texto en donde esté Monsiváis, digamos, al lado de Benjamin, que está muy citado en la vida académica contemporánea, pero que de pronto está ninguneado al ponerlo con nuestros propios autores. No veo, todavía no conozco un texto en donde se haga esa relación, y que tú bien ves en las mitologías de Barthes, porque Barthes también ve, digamos, el striptease. En una de esas mitologías habla del striptease, sí, como no, de los la lucha libre, ¿no? Y es exactamente lo mismo, Monsiváis, la lucha libre, el burlesque, que está en alguno de sus textos, y lo está viendo con esa misma mirada, al mismo tiempo relajienta, pero poniéndolo como parte de la cultura, no solo nacional, claro, sino de todos los días. Sí, y en efecto hay una fascinación por el hecho cultural, pero también una crítica por los estereotipos que reproduce, por las formas de dominación subliminales que legitima, y creo que en ese sentido pues sí son los momentos más valiosos de Monsiváis, y es lo que insisto, hay que expurgar en el conjunto de una obra sobreabundante, de una obra sobreexpuesta a los medios. Sí. Que incluso esa sobreexposición ha hecho que no se lea tanto, ¿no? Sino que, exacto, que esté uno confiado, digamos, a los miles de videos que hay, a las entrevistas, no sé, muchas cosas, que ir verdaderamente a los textos y ver qué opinaba sobre tal o cual cosa, ¿no? Ya sabemos que hablaba de las luchas, del metro, pero ¿qué decía en específico? Claro. Eso realmente solo se puede ver en los textos. Claro, sí, y yo creo que va a ser un trabajo interesante porque, insisto, Monsiváis estaba mucho más allá de sus libros. Monsiváis era un personaje profundamente mediático, un personaje muy asociado a la cultura popular mexicana, un personaje absolutamente pintoresco. Había esta anécdota que no sé si sea cierta, pero de que los asaltantes lo reconocían y en lugar de quitarle el dinero le pedían el autógrafo. En fin, creo que un personaje muy mitificado. Y en este sentido, pues, acercarse a su obra, pues es un reto y un descubrimiento. Acercarse a su obra y a su persona, que insisto, pues, eso está haciendo Braulio Peralta, que hoy nos hace el favor de acompañarnos, y que yo creo que va a ser un libro revelador y provocador el que salga pronto. Ya mi último tema que quiero poner, porque tú eres poeta, ¿cómo lees, cómo ves esos rescates que hizo, por ejemplo, de Nervo, o estos rescates de poesía que antes se consideraba absolutamente cursi y que de pronto se convirtieron en parte de la tradición poética con la misma legitimidad que los contemporáneos? Claro. No, a mí me parece fundamental porque ensancha el horizonte de la poesía mexicana. Yo creo que tenemos un canon demasiado estrecho, demasiado solemne, y que curiosamente dos personajes pues de procedencias muy distintas, por un lado Monsiváis y por otro lado Gabriel Said, han ensanchado este canon de la literatura, insertando en la mejor manera el concepto de lo popular, de lo cursi. Sí, tienes razón, porque el ómnibus de la poesía mexicana, así es. Hay refranes, hay una suerte como de cancioneros, boleros, sí, ¿no? Y que los hace, digamos, los nivela con la poesía tradicional. Claro, y yo creo que es importante este matiz y recordar la ambivalencia de estos proyectos por un lado creo que fue fundamental el pues rebasar esta idea de la cultura como pues un canon restringido a un conjunto de bellas artes,
y ensancharlo con expresiones de la cultura popular, pero al mismo tiempo es importante no nivelar, no olvidar las jerarquías, los matices, insisto, no es lo mismo Wagner que Los Ángeles Azules. ¿No sientes que también fue una de sus batallas culturales, la de hacernos conscientes de que una persona culta no solo era la que conocía la ópera de Wagner, sino también la que conocía el musical de Broadway, por ejemplo? Sí, pero al mismo tiempo yo creo que incluso elevar esta idea del espectador, digamos, omnívoro al nivel de un modelo, llegó a crear muchas impostaciones. Yo recuerdo, digamos, pues personas cercanas a él, personas cultísimas, pienso en Rafael Pérez Gay, en Luis Miguel Aguilar, que de alguna manera pues tenían que escribir sobre el fútbol, sobre el dancing, para de alguna manera sentirse, digamos, en la órbita intelectual. En algún momento, pues, el canon de la cultura se volvió muchas manifestaciones de la cultura popular, muchas manifestaciones pasajeras, transitorias, y por otro lado, digamos, las formas más exigentes de la alta cultura se vieron con mucho desdén. Y creo que en esto también hubo muchos excesos. ¿Se están recuperando, que se están limando, o tú crees que no? Yo siento que digamos, el concepto de cultura, para bien o para mal, pues es un concepto ya, digamos, muy amplio, muy difuso, donde están insertas, pues, las más diversas actividades, y que sin duda plantea un desafío no solo estético, sino hasta burocrático, en el sentido de que, por ejemplo, dado que las más diversas actividades reclaman el estatuto de cultura, una Secretaría de Cultura, por ejemplo, pues se encuentra, digamos, presionada para dar patrocinio a cada vez mayores actividades. Por ejemplo, las becas de jóvenes creadores, cada vez se insertan nuevas actividades, el cómic, la novela gráfica, creo que al rato va a haber una beca para gastronomía, porque con toda razón también puede reclamar el estatuto de actividad cultural. ¿Te acuerdas cómo era ese eslogan? ¿El danzón es cultura? ¿O la rumba es cultura? ¿Cómo no? Pues un día va a haber la beca de rumba. Sí, no estamos muy bien. Te agradezco muchísimo, Armando. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.